Microscopía electrónica. Grupo 3, Histología 2, presentado por los estudiantes Eleonora Daza Daza, Juan Manuel Noguera Soto, Valentina Carrillo Calderón, Universidad Metropolitana de Barranquilla. Este video es realizado para el profesor Edwin Manrique. Evolución del microscopio. En el siglo XVI, en 1590, Zacharias Janssen y su padre Hans Martens, fabricantes de anteojos holandeses, construyen el primer microscopio compuesto. En 1608, Hans Lippershey registra la primera patente del telescopio, construido mediante una lente convexa y una cóncava. Según algunas fuentes, podría haber inventado también el microscopio antes que Zacharias Janssen. En 1609, Galileo Galilei construye un microscopio compuesto al que llamó Alciolino, basándose en sus conocimientos de construcción de telescopios. Utilizó para ello una lente cóncava y una convexa. En 1619, Cornelius Drebbel presenta su versión del microscopio compuesto utilizando dos lentes convexas. En 1625, Giovanni Faber, miembro de la Academia Nacional de los Linces en Roma, acuña la palabra microscopio para referirse al nuevo invento. En 1625, Francesco Stelluti y Federico Sesi publican por primera vez ilustraciones de observaciones realizadas con el microscopio. En 1645, Antonius Maria Chirleus de Reita acuña los términos objetivo y ocular. También publica Oculus enoch et alies sevi radius siderum mysticus, donde describe conceptualmente el primer microscopio binocular. En 1645, Eustaquio Divino construye un microscopio equipado con un tubo de longitud regulable entre ocular y objetivo que permite enfocar la muestra y modificar el aumento. En 1664, Henry Power construye un microscopio apoyado sobre una lámina de vidrio para poder iluminar la muestra desde la parte inferior. Es el primer intento de microscopio de luz transmitida. En 1665, Robert Hooke publica su libro Micrografía, donde incluye ilustraciones de sus observaciones realizadas con un microscopio compuesto. Hooke acuñó el término célula para referirse a las estructuras que observó en una muestra de concho. En 1672, Johann Christoph Storm construye su primer objetivo con dos lentes. En 1673, Johannes Hevelius incorpora un tornillo micrométrico en el microscopio para poder enfocar la muestra. En 1674, Anthony van Leeuwenhoek desarrolla una nueva técnica de fabricación de lentes que le permite alcanzar aumentos de 200x con una microscopía simple. La publicación de sus observaciones inicia la era de la microbiología. En 1670 desarrolló el microscopio electrónico en el siglo XVIII. En 1725, Edmund Culpeper desarrolla un tipo de microscopio sujetado con un trípode que permite utilizarlo con luz transmitida así como la luz reflejada. Este diseño fue muy popular entre distintos fabricantes durante el siguiente siglo. En 1730, Chester Moore Hall crea la primera combinación de lentes libres de aberración cromática y esférica. Su descubrimiento es aplicado a los telescopios y a las gafas, pero no puede ser extrapolado al microscopio debido a las dificultades asociadas con la producción de lentes pequeñas. En 1746, George Adam publica su obra Micrografía Illustrata, en la que describe el microscopio y presenta el concepto de revólver para cambiar el objetivo. En 1770, Jan van Tuyl y su hijo Armanus construyen el primer objetivo acromático para microscopio. En 1776, Jeremiah Sisson construye el primer revólver para objetivos. En 1810, Joseph Jackson Lister descubre que existe una relación entre el ángulo de apertura del objetivo y la resolución de la imagen obtenida. En 1830, Joseph Jackson Lister construye las primeras lentes acromáticas para microscopio que consiguen corregir también la aberración esférica. En 1829, William Nicol inventa la
inventa el prisma polarizador que permite desarrollar el microscopio de luz polarizada. En 1834, William Henry Fox Talbot construye el primer microscopio de luz polarizada. En 1839 se funda el Microscopical Society of London, conocida a partir de 1866 como Royal Microscopical Society. En 1840, Charles Louis Chevalier empieza a experimentar con la técnica del daguerrotipo aplicada a un microscopio, sentando así las bases de la microfotografía. En 1845, Alfred Donné y Léon Foucault publican el primer libro que incluye fotografías tomadas con un microscopio mediante daguerrotipo. En 1846, Carl Zeiss abre su taller de instrumentos ópticos en Jena. Con los años, su empresa se convierte en una de las fábricas de microscopios más importantes del mundo. En 1847, Giovanni Battista Amasi inventa los objetivos de inmersión, mejorando así la resolución de los microscopios. En 1846, Karl Kellner funda el Instituto Óptico de Wetzlar. Este instituto fue el precursor de la empresa Leitz, fundada por Ernest Leitz en 1869. En 1850, John Lawrence Smith inventa el microscopio invertido. En 1851, John Leonard Riddle construye el primer microscopio binocular que permite observar la muestra con dos oculares y un solo objetivo. En 1872, Ernest Abbe desarrolla la teoría de la óptica moderna. Esta teoría permite relacionar la resolución del microscopio con la longitud de onda de la luz. Esto permite que Ernest Abbe calcular la máxima resolución alcanzable con el microscopio óptico. En 1878, Ernest Abbe acuña y define el término apertura numérica para caracterizar los objetivos. En 1884 se funda la empresa Scott AG, que produce lentes de alta calidad por los microscopios de Carl Zeiss. En 1893, August Kohler desarrolla el tipo de iluminación Kohler que permite iluminar la muestra de forma uniforme, mejorando así la calidad de la imagen de los microscopios ópticos. En el siglo XX aparecieron las técnicas modernas del microscopio. En 1902, Richard Adolph Zsigmondy inventa el ultramicroscopio. Este tipo de microscopio permite observar muestras con mejores resoluciones que las del microscopio óptico. En 1904, August Kohler y Moritz von Rohr desarrollan el microscopio de luz ultravioleta. En 1913, Leitz empieza a comercializar el primer microscopio binocular plenamente funcional desarrollado por Felix Jans. En 1931, Ernest Ruska, junto con el ingeniero Max Knoll, construye el primer prototipo del microscopio electrónico de transmisión. En 1935, Fritz Zernick inventa el microscopio de contraste de fases que permite observar muestras biológicas transparentes. En 1953 recibe el primer Nobel de Física por este invento. En 1937, Manfred von Artene inventó el microscopio electrónico de barrido. En 1955, George Normarsky desarrolló la microscopía de contraste de interferencia indiferencial. Esta técnica es ampliamente utilizada para observar muestras biológicas con vida. En 1953, Marvin Minsky patenta el microscopio confocal. En 1981, Gerard Binet y Heinrich Rocker inventan el microscopio de efecto túnel que permite observar superficies a escalas atómicas. En 1986 recibieron el primer Nobel de Física junto con Ernest Ruska. En 1982 la empresa Carl Zeiss empieza a comercializar el primer microscopio confocal láser de barrido. Con la ayuda de Knoll, Ruska y Von construyeron en el año 1933 un microscopio electrónico que a través de los lentes denominada All-Show Lens permitía comprimir el campo magnético y favorecer la desviación de los electrones, dando como resultado una amplificación de más de 1200 veces el tamaño de la muestra original. Bueno, existen dos tipos de microscopios electrónicos, de transmisión y de barrido. Aquí le vamos a hablar sobre el de transmisión. Cuando se obtiene la imagen por el paso de los electrones a través de la muestra, esto se sitúa entre los lentes condensadores y la objetivo.
La resolución final alcanzada se encuentra entre los 0,14 a los 0,23 nanómetros. Aquí les hablaremos sobre las partes del microscopio electrónico de transmisión. El microscopio cuenta con el cañón de electrones, lentes condensadores 1 y lente condensador 2, un diafragma condensador, portaobjetos, diafragma de contraste, lente objetivo, lente de diafragma, lente intermedia, proyector 1 y proyector 2, diafragma de difracción, binocular, pantalla fluorescente y sistema de planos filmados. Es por eso que se va a poder ver y va a tener una mejor calidad la imagen al momento de observarla. Y el microscopio electrónico de barrido, diremos cuáles son sus partes acá. Cuenta con un haz de electrones, lente de condensador, deflector de haz, lente objetivo, brazo de soporte de la muestra, detector, generador de barrido y una pantalla fluorescente. Bueno, y por último daremos las conclusiones sobre qué fue lo que aprendimos a lo largo del transcurso de este video. El microscopio electrónico es un tipo de microscopio con una capacidad de aumento muy superior a la de un microscopio óptico. Su principio de funcionamiento se basa en utilizar electrones en lugar de luz para obtener una imagen de la muestra. Las partes principales del microscopio electrónico son una fuente de electrones, un conjunto de lentes electromagnéticos, una cámara de vacío y una pantalla fluorescente. Adicionalmente, es necesario un ordenador para operar el microscopio y procesar las imágenes obtenidas. Los dos principales tipos de microscopio electrónicos son el microscopio electrónico de transmisión y el microscopio electrónico de barrido. Y por último, el microscopio electrónico de transmisión es utilizado para observar las estructuras internas de una muestra. En cierto modo, es similar a hacer una radiografía de la muestra con un gran aumento. El microscopio electrónico de barrido se utiliza para visualizar la forma tridimensional o topográfica de una muestra.